Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el analista internacional Guillermo Holzmann. Estimado Guillermo, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no conversábamos. Sí, efectivamente, Felipe Yanna, un verdadero agrado estar con ustedes y poder, por lo menos, tener una conversación, como yo diría, sobre la actualidad internacional, porque la nacional, ¿para qué hablar? Ustedes ya estaban sobre eso. Uy, nos faltó tiempo. Y palillos nos faltaron. Oye, Guillermo, no, el gusto es nuestro. Guillermo hace clases, tú sabes. Pero, ¿cuál es No. tu remuneración si no es mucho? Oye, Guillermo. Basta que te diga que no estoy en la Universidad de San Sebastián. Ya. Entonces es razonable. Oye, Guillermo, está teniendo lugar en este minuto la Asamblea General de las Naciones Unidas y coincide con un recrudecimiento de hostilidades en Medio Oriente, particularmente por la ofensiva que inició ya hace algunos días Israel en el sur del Líbano o norte de Israel, dependiendo de donde te pares, pero que ya se ha cobrado varias vidas. Y bueno, abre nuevos flancos para esa guerra que lleva casi un año ya en Gaza. Efectivamente, y yo te diría que se da, bueno, digamos, toda esta nueva intensidad que ha colocado Israel sobre eso tiene que ver no solamente con que se produzca la reunión, el inicio de una nueva Asamblea de Naciones Unidas, donde están muchos líderes mundiales ahí, sino que tiene que ver mucho más con la estrategia que tiene Netanyahu respecto a los 7 frentes que ellos mismos definen que tienen que atacar, que uno es Gaza, el otro obviamente es Hezbollah en el Líbano, el otro es Siria, donde están como grupos pro-iraní. Se pegó Guillermo. Estamos con un problema en la conexión con Guillermo Holzmann. Estaba explicando los distintos frentes que se ha abierto Israel con grupos proxy, le llaman en ciútico, no lo ocupó Guillermo, tanto Hezbollah como Hamas, que siendo uno sunita y el otro chiita, reciben financiamiento de Irán, que finalmente es el gran enemigo. Y donde el gran punto es saber hasta dónde Irán podría o no ingresar directamente a este conflicto, porque lo que podría significar una escalada de... Parece muy difícil lo de Irán, según todos los análisis que uno escucha de gente que conoce más. Bueno, de hecho estaba pendiente una represalia por el asesinato de uno de los líderes de Hamas, no lo ha hecho, en la capital de Irán. Sí. Que es atacar, por supuesto no se lo ha adjudicado Israel, como tampoco lo hizo con los Viper que explotaron en los cuerpos de personas de Hezbollah, esto en el Líbano, o los walkie-talkie. No se lo atribuye, pero evidentemente son operaciones de inteligencia del Mossad. Además que crearon una empresa en particular para hacer los Viper. Ahora sí. Ahí volvió Guillermo. Guillermo. Estabas comenzando de los 7 flancos que señalaba Israel que tenía como frentes a atacar o a considerar. Efectivamente, y estos 7 flancos fueron declarados ya en el mes de diciembre por el ministro de Defensa israelí, y le mencionaba que está obviamente Irán, está Hezbollah en Líbano, está la franja de Gaza con Hamas ahí presente, están los grupos pro-iraníes tanto en Siria como en Irak, y está por supuesto Cisjordania. Y los hutíes de Yemen. Exactamente, los hutíes de Yemen. Muchas gracias, Yanna. Efectivamente, entonces, hoy día la estrategia de Israel está asociada a esos 7 objetivos que los coloca dentro de la legítima defensa de Israel a raíz del ataque de Hamas en su minuto, ¿no es cierto?, que se va a cumplir ya un nuevo aniversario. Y está aprovechando Netanyahu el espacio de libertad que le deja el proceso de transición presidencial en Estados Unidos, que recién se va a despejar de aquí al 20 de enero del próximo año, más allá de lo que suceda el 5 y posteriormente, el 5 de noviembre, aprovechando además que hay un cambio de presidente en Irán que desea replantear un proceso de negociación, digamos, con Occidente, y recordemos que está recién asumido el presidente de Irán, por lo tanto la iniciativa la tiene Netanyahu, y es ahí donde él está imponiendo sus normas, porque Netanyahu también le preocupa mantener la guerra y ser triunfador de esta guerra en virtud del cuestionamiento interno que tiene.
Netanyahu no tiene todo solucionado internamente en Israel y las protestas son, yo diría, por lo menos semanales en varias oportunidades, ¿ya? Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Ha ido incrementando el llamado a la reserva militar para incrementar el número de hombres en el ejército. En consecuencia, lo que quiere hoy día, tomando la iniciativa de Netanyahu, es eh, neutralizar completamente, si es que no eliminar el riesgo y la amenaza de Hezbollah, que ahí están los ataques realizados a través de los buscapersones, los walkie-talkie, a mantener la presión sobre Hamas, donde está el debe con la recuperación de los prisioneros de Hamas, y mantener, yo diría, una presión sobre todos esos objetivos, ¿no? De tal forma de que él pueda ser declarado triunfador y yo diría obtener de esa manera un dominio sobre la región de Medio Oriente, ¿ya? Con hechos consumados. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que está haciendo hoy día Israel en toda esa zona. Ahora, la debilidad está radicada en el concierto internacional, porque salvo el apoyo de Estados Unidos, que se mantiene, por las razones que además tú mismo has explicado, el resto de los países no sabemos qué reacción van a tener frente a alguna resolución que se va a presentar frente a este conflicto. A ver, es que lo que sucede, Yanna, y esto es lo trágico, es que el sistema internacional no ha tenido ni la capacidad de anticipar o prevenir los conflictos, ni de poder, digamos, canalizarlo a una vía de negociación o superación, o por lo menos de alto al fuego, ni tampoco las resoluciones, ni las resoluciones de Naciones Unidas, ni las sanciones que aprueba Naciones Unidas, o incluso las naciones que plantean los países occidentales, han sido capaces de poder evitar como presionar para que los conflictos bajen de intensidad, sino que por el contrario, hoy día hay una escalada donde las líneas rojas ya cada vez se corren más. Antes había líneas rojas que si se pasa eso va a ser impresionante, pero hoy día hay líneas rojas que se han pasado y que obviamente, conforme al derecho internacional, empezamos a hablar de exterminio, empezamos a hablar de genocidio, empezamos a hablar de una serie de elementos catastróficos, pero empezamos a hablar, pero no hay capacidad del sistema internacional para actuar y evitar que esto siga escalando hasta que finalmente digamos, la amenaza de un conflicto mundial, sea nuclear o no, cada vez aparece más cercana a lo que es la percepción de la comunidad internacional. Es cierto, Guillermo, que el nuevo presidente de Irán está intentando abrir un flanco de conversación con Occidente, incluido a lo mejor el propio Israel. Pero ¿hasta dónde Irán puede soportar esta presión que genera Netanyahu y este ataque constante sin intervenir como el Estado de Israel y mantenerse solamente en el apoyo y el financiamiento de los grupos como Hezbollah, como Hamas y otros? Yo diría, hoy día lo que está haciendo el presidente iraní es primero ordenar la casa por dentro, alinear las fuerzas internas que tiene, y en eso lo ha seguido. Tiene el apoyo del Ayatollah, la máxima autoridad religioso-política dentro de Irán, ¿vale? Y eso creo que hoy día está recién tomando la temperatura del espacio de negociación que hay cuando los interlocutores son provisorios momentáneamente, particularmente en el caso de Estados Unidos. En consecuencia, yo creo que hoy día Irán está más preocupado de tener una conversación mucho más profunda con la Unión Europea, por ejemplo, con Reino Unido, más que con Estados Unidos. Con Estados Unidos van a hacer un diálogo sobre las bases ya que ha planteado Biden en su relación con Irán, pero recordemos que efectivamente fue el propio Estados Unidos el que dejó a Irán solo en la época de Trump. Entonces, acá hay demasiada complejidad involucrada. Ahora, como si eso fuese poco, recordemos que en el caso de Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el propio Israel, todo eso tiene que ver también con el objetivo de China de One Belt, One Road, la franja y la ruta que pasa por todo Medio Oriente. Tiene que ver a su vez con las expectativas de acceso a recursos que tiene el propio Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, hay una complejidad que el sistema internacional no tiene capacidad de poder llevar adelante iniciativas porque tan pronto avanza en una, se le cae en otra parte. En términos de imagen, es como tratar de jugar un ajedrez con 5 jugadores en el mismo tablero a la vez, donde cada jugador tiene las respectivas piezas de ajedrez.
Entonces cuando mueve una, digamos, que desestabiliza todo el resto. Ya no son dos jugadores, sino que hay por lo menos cinco con el mismo tablero de ajedrez y cada uno con su propia pieza. Ahora, esta incapacidad que mencionabas de las Naciones Unidas y sus distintos mecanismos de resolución, en particular el Consejo de Seguridad, ya ha sido ampliamente criticada en los distintos discursos de hoy en la Asamblea General, en la cumbre de ayer, la cumbre del futuro, y la necesidad de reformar esa institución que data de la Segunda Guerra Mundial, ya se cae por su propio peso y sin embargo no se toma ninguna decisión. Con tres guerras relevantes, considerando Sudán también, sin ninguna capacidad de reacción, se muestra la debilidad, la fragilidad del sistema internacional como nunca. Exactamente, y más allá yo diría, un muy buen discurso que da el presidente Boris en la cumbre del futuro, en los 5 minutos que tenía para ello, y más allá de todos los diagnósticos que tenemos, recordemos que incluso el propio expresidente Lagos fue llamado para hacer una propuesta de reforma de Naciones Unidas. Es un tema que viene ya por varias décadas instalado en la agenda internacional. Hay una crítica a los países que tienen veto, eso es también histórico, pero no hay ningún cambio en este minuto. Hoy día tenemos un sistema debilitado y los países están, y particularmente las potencias, que son los que llevan la voz cantante en todo esto, están más preocupados de sus intereses nacionales, de su economía, de su proyección estratégica, del acceso a los recursos naturales que quedan en el planeta y a los cuales ellos quieren, qué sé yo, llegar y optar. Y eso está generando una problemática donde la desigualdad aumenta de diferentes formas, donde se está cambiando el modo de producción, incluso por decirlo en una expresión marxista, donde toda la sociedad está cambiando en virtud de eso. Entonces, hay un problema de tal complejidad que lo vemos hoy día, para volver al tema original, en lo que está haciendo Israel. Israel está aprovechando la incertidumbre mundial, más allá que estemos o no de acuerdo con el objetivo de legítima defensa, más allá que estemos o no de acuerdo con el hecho de que el Estado palestino efectivamente debe existir y debe dársele viabilidad, pero eso parece difícil con la presión que hay sobre Cisjordania de parte de Israel, por ejemplo. Entonces ¿cómo resuelves tú eso? Nosotros desde acá podemos tener las mejores intenciones, pero si los líderes mundiales que tienen el dinero, los recursos económicos, políticos, militares, no logran avanzar, es porque la cantidad de intereses que hay en juego cada día es más grande. Entonces, uno se lo puede imaginar, todo lo que es Occidente versus el sur global, como se le denomina hoy día. Pero en el sur global, tú tienes a China, tienes a Rusia, tienes a toda la organización de Shanghái. Entonces, hay acá, los BRICS dentro de eso, y hay acá una tensión que lleva a que los países que somos más periféricos o de menos relevancia en todo este red de poder, cada vez vamos a sufrir las consecuencias más negativamente. Además que cualquier transformación del sistema internacional y particularmente de Naciones Unidas pasa porque estos mismos países renuncian a cuotas de poder que hoy día parece bastante difícil pensar que estarían dispuestos a hacerlo. O sea, perder el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, que parece ser como una clave fundamental, ¿quién lo va a dejar? No, nadie lo va a dejar. La democracia se debilita, y eso es un problema. Y nuestras élites políticas, ya sean las tradicionales o las nuevas que han emergido, se han instalado en el poder, rápidamente son cooptadas por lo que es el poder y el sistema en el cual tú diriges la sociedad, pero hace caso omiso de una democracia que se debilita por la corrupción, por ejemplo, hace caso omiso de una democracia que no tiene fuerza de mirar hacia el largo plazo, sino que simplemente están mirando los 4 años, 5 años que dura un periodo de gobierno. Entonces, acá hoy día estamos haciendo un cambio de tal magnitud desde el punto de vista productivo que define el tipo de sociedad que ya empezamos a visualizar que existe, pero que está marcado por la violencia, está marcado por la fuerza militar de los países para defender lo que cada país considera legítimo en términos de sus intereses y de su identidad. Ahora, más allá de la ONU, o dentro de la misma ONU existe la Corte Internacional de Justicia y fuera de la ONU existe la Corte Penal Internacional. En ambas instancias hay
sendas demandas por genocidio contra Israel, contra Hamas, también por crímenes de guerra de Rusia, y tampoco avanzan o son los tiempos normales. Es que yo creo que, o sea, nada de esto es normal en virtud de lo que se acordó que iba a ser un mundo de paz, armonía, solidaridad y cooperación del año 45 en adelante, para colocarlo en esa perspectiva. Hoy día, digamos, la cooperación, la solidaridad, está basada en los intereses de cada país y la capacidad de imponerlos, y donde lo que dice el sistema internacional, en definitiva, se toma nota, si es que, pero que no incide en la resolución de los conflictos que hay, de cualquier tipo que sean, a nivel global. Quizás lo único que sigue mandando de alguna manera, y no es un dato menor, es la Organización Mundial de Comercio, al que regula definitivamente a todo lo que es este proceso de globalización que se mantiene y se va a seguir manteniendo. Pero yo diría que acá hay un foco que es importante, es decir, la política anda por un lado, y la economía anda por otro. ¿Y quién está definiendo lo que pasa o no pasa en la economía? Y la economía mira la geopolítica o la geoestrategia, con desconfianza, porque están haciendo cosas que pueden afectar a la economía. Pero entre medio de eso también aparecen como otros actores que antes no estaban, y que es las multinacionales, por ejemplo, uno de Elon Musk, que se transforma en un personaje que desde sus propios intereses define cuestiones políticas a nivel global, como lo hemos visto ya desde hace un rato a esta fecha. En un par de minutos que nos quedan, Guillermo, el discurso del presidente Boris, ya insinuabas que te había parecido un buen discurso, sólido en ese sentido. ¿Cómo lo viste? Que de pronto parece más para el consumo interno el análisis que para la influencia que pueda tener un presidente de un país periférico, como decías tú, en Naciones Yo creo, Unidas. sí, yo creo que el presidente Boris hace un buen discurso diagnóstico donde va a tener muchas cosas de acuerdo. Creo que él hace un discurso que para consumo interno, por una parte, él está muy orientado en lo que son derechos humanos, democracia, y creo que todos coincidimos más allá de nuestras aproximaciones. Pero yo creo que él también va con la idea de poder trabajar para su propio futuro en términos de ser considerado dentro de los líderes progresistas del futuro y estar posteriormente en las grandes ligas mundiales con las ideas. Y yo creo que es ahí donde finalmente la reunión progresista con Lula da Silva, con Pedro Sánchez, va por ese lado. Yo creo que el presidente Boric se siente y piensa de que él tiene un rol importante que jugar a nivel mundial, a nivel global, más allá del país. Por lo tanto, creo que es un discurso que va a tener estas dos interpretaciones. Un discurso de consumo interno para Chile respecto a la importancia de los derechos humanos y democracia, pero también como a nivel internacional para posicionarse como una suerte de referente emergente dentro de lo que es la pugna de poder que estamos viviendo actualmente. Sí, me recordaba a Mujica, ¿eh? Porque él siempre Sí. tuvo un papel muy destacado en la ONU, sus discursos se viralizaban rápidamente, notable oratoria, pero en su país no tenía los mismos cariños. Así es, entonces yo diría que el presidente, a mí me parece más interesante en las reuniones con von der Leyen de la Unión Europea, quien está con serios problemas con la extrema derecha, qué sé yo, también el presidente Boric tiene yo diría, esas preocupaciones. ¿Ya? La reunión con Guterres es una reunión, yo diría, más de la parte de la formalidad. Quizá importante es su nominación como copresidente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4, que se refiere a educación, inclusión, etcétera, al que le da sin lugar a duda una plataforma al presidente Boric para, año 24, para este año y el próximo, para poder tener una mayor visibilidad internacional. Esa mayor visibilidad no necesariamente influencia, pero lo deja en una buena posición y ayuda obviamente a Chile dentro de los objetivos que está manejando la UNESCO. Ahora, en relación a esa pretensión de liderazgo, que es bastante exitosa en algunos momentos, incluso para el consumo interno, cada vez que sale le suben las encuestas en Chile. Pero ha tratado de encabezar una forma de posicionamiento de la izquierda distinta de la tradicional que representa Lula, Petro, además bastante debilitados porque no lograron mediar en el Conflicto fraude que en tuvo lugar en Venezuela. Venezuela. Así Y en es. cambio él trata de levantar una izquierda distinta junto con Sánchez, tal vez. ¿Cómo ves tú eso? A ver, yo veo más bien en, en una posición más aislada a presidente Boric.
El presidente Boric sorprendió, yo creo que incluso a muchos acá en Chile, cuando no reconoció el gobierno, digamos, en la elección que se realizó en Venezuela y la catalogó claramente después de fraude y exigió muchas cosas. Y yo creo que Gabriel Boric está jugando en la propia, está jugando él mismo para poder tratar de instalar una nueva izquierda. Creo que él está en una idea de renovación ideológica que aparece interesante, aunque todavía aparezca muy anclada a los elementos del pasado, pero está usando un lenguaje diferente y ha colocado una cosa que se había abandonado un poco por la izquierda, que son algunos principios básicos que no se transan. ¿Vale? Y el tema de derechos humanos, el tema de democracia, aparecen como esos dos grandes pilares que le vienen muy bien a él, ¿verdad? Porque han sido tradicionales en su discurso como parlamentario primero, como dirigente estudiantil, hasta ahora como presidente, que los ha ido profundizando y los ha ido, yo diría, calibrando mucho más con respecto a la empatía ciudadana. Y a su vez también genera una molestia, digamos, y eso fue evidente en su momento con Lula, ha sido evidente en su relación con el Partido Comunista, digamos, tratando de llevar adelante esta aposta a que él, donde él lleva la bandera de una izquierda nueva. ¿Habrá capacidad para poder pensar de que eso se va a transformar realmente en una fuerza transformadora desde una izquierda democrática, defensora de los derechos humanos, pero a su vez también realista respecto a lo que pasa en el mundo? Bueno, yo creo que esa es la apuesta que está haciendo el presidente de la República. Guillermo Holzman, analista internacional académico de nuestra Universidad de Chile, también de la Universidad de Talca y Valparaíso, como siempre. Un gusto compartir contigo, Guillermo. Muchas gracias por tu gentileza. No, gracias a ustedes. Que tengan una buena semana. Gracias, Guillermo. Igualmente. Bueno, y nos vamos corriendo porque son las 8. Faltan unos segunditos para las 8. Tania González, Fernando Sepúlveda en la producción periodística, Patricio Núñez, Alexis Gaete en la puesta al aire. Querida, seguimos conversando mañana. Buenas noches ya. Hasta mañana.